Bendiciones para todos. Buenas tardes. Aquí es de tarde. No sé allá donde usted está, de donde esté viendo esta transmisión. Qué bueno es poder estar contigo en este tiempo que hemos apartado para ser edificados a través de la palabra de Dios. Bienvenido a este espacio, viviendo de la mejor manera. Así que te invito a que mantengas la atención, no te distraigas. Si tienes por allí una hojita, un papelito, una libreta donde puedas anotar, es mejor que lo hagas porque, como siempre te digo, más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Y a veces lo que aprendemos, si no lo anotamos, tendemos a olvidarlo. Así que te invito a que mantengas la atención porque esta enseñanza tiene inmersa muchos principios que si usted y yo los aplicamos, va a permitir que nosotros vayamos en mayor crecimiento. Así que mucha atención. Y el título es Sin Plan B. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos un cambio de dirección en alguna área de nuestra vida. Quizás usted dirá, bueno, yo necesito un cambio en toda mi vida. Algunos cambios que también nos orienten hacer algunas cosas diferentes, porque no podemos esperar resultados diferentes si seguimos actuando de la misma manera una y otra vez. Eso no da resultado. Y fíjense, cuando estamos orientados a hacer algo diferente, viene lo nuevo a nuestras vidas. Y eso nuevo siempre va a estar adosado de alguna manera también en lo nuevo, algunas experiencias y también oportunidades. Cada vez que nosotros nos enrumbamos a hacer algo nuevo en nuestra vida o a traer cambios, eso va a traer implícito nuevas experiencias y también nuevas oportunidades. Esto implica que tenemos que dar algunos cambios no solamente en la manera de lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. Dejar también algunas cosas que nos impiden también realizar lo que nos hemos propuesto. Entonces, esto es importante también que lo entendamos, porque cambios implica cambios en lo que hacemos y en la forma como lo hacemos, entendiendo que en esos cambios hay algunas cosas que quizás tengamos que dejar o que tengamos que soltar. Pero en ocasiones, usted y yo sabemos que no resulta muy fácil dar algunos cambios en nuestras vidas y mucho menos soltar algunas cosas, porque algunas cosas han sido parte de nosotros por mucho tiempo. Son parte de lo que hacemos y aún parte de nuestro sistema de creencia. Ha sido como un sistema de apoyo para cada uno de nosotros. Y estos sistemas de apoyo pueden ser personas, pueden ser comportamientos, hábitos, creencias, muchas cosas en nuestra vida. Por eso también en ocasiones lo nuevo es resistido. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar muchas cosas en nuestra vida. Porque se requiere también tiempo para poder aprender y también tiempo para poder desaprender algunas cosas que no han dado resultado en nuestra vida. Se requiere también dedicación y constancia para poder aprender aquello que tenemos que empezar a propiciar en nuestras vidas. Por eso los cambios son resistidos por la mayoría de las personas. Y para muchos resulta quizás más fácil quedarse en su área de confort, esa área donde han permanecido acomodados durante mucho tiempo, haciendo lo que saben de la manera como lo han venido haciendo una y otra vez, pero sabes, sin mayores resultados. Por eso les decía en una oportunidad que el área de confort es el área de nuestra limitación. El área de confort mata nuestros sueños, neutraliza nuestro potencial y no permite que nosotros podamos experimentar mayor crecimiento en nuestra vida. Y yo sé que eso no es una novedad para usted. No es una novedad que cuando nos proponemos
hacer algo diferente. Usted y yo lo hemos experimentado. Así sean cambios pequeños que quizás no sean tan notorios ante las demás personas. A veces vamos a tener esa lucha interna, esa resistencia y también un sentido de incomodidad, que creo que eso es lo que representa la mayor lucha en nosotros. Porque siempre creemos que cuando vamos a emprender algo tenemos que estar cómodos. Yo creo que es todo lo contrario, porque estamos luchando contra muchas cosas, pensamientos que han permanecido por mucho tiempo en nuestra mente, estructuras, hábitos que hay que cambiar y que se requiere el tiempo, la dedicación, la constancia y la perseverancia para poder hacerlo. Así que si usted se siente incómodo ante los cambios que ha decidido dar, déjeme decirle que eso es totalmente normal. Ese sentido de incomodidad. ¿Por qué? Porque usted está quebrando muchas cosas en usted para poder edificar lo nuevo que necesita ser levantado. Pero ¿sabes? Si usted y yo no somos determinantes, nosotros quizás ante lo que nos hemos propuesto, vamos a terminar admitiendo que lo que he decidido hacer y lo que Dios ha dicho acerca hacia dónde nos quiere llevar, quizás no sea de Dios. Porque lo juzgamos como nos sentimos o quizás por los pensamientos que están batallando allí en nuestra mente. Por eso les decía que hacer cambios no es fácil, pero sabes, no es imposible. Y yo sé que Dios a usted y a mí nos está llamando a hacer cambios en nuestra vida, pero debemos tomar la iniciativa de poder hacerlo. Así que usted y yo no nos vamos a enfocar en la dificultad, sino en todas las posibilidades que tenemos para poder experimentar los cambios y hacer las cosas diferentes que tienen que ser hechas. Por eso es que también, como les decía en otra oportunidad, hacer la voluntad de Dios no es cómoda para nosotros, pero sabes, es necesaria y es la que produce en nosotros los mayores beneficios. Así que haciendo la voluntad de Dios, somos nosotros los beneficiados. Es por eso que Dios muchas veces, no sé si usted lo ha notado, que nos cierra algunas puertas. Algunas cosas que usted y yo anhelamos o esperamos y decimos, ¿cuándo será? Ha pasado el tiempo y esto todavía no se ha dado. Dios muchas veces nos cierra algunas puertas que creemos que son grandes, que creemos que es lo mejor para nuestra vida, pero que en realidad no lo son. Porque lo que Dios da y las puertas que Dios abre no superan a nadie, ni aún a usted mismo. Y quizás usted pueda decir, Dios la tiene tomada conmigo, o como decimos aquí en Venezuela, Dios la tiene agarrada conmigo. No piense de esa manera. Él no la tiene tomada con usted. Solo te está llevando realmente a lo que es mayor en tu vida y lo que va a traer mayores beneficios para ti. Ahora bien, cuando salimos de una estructura, cuando nos abrimos a ese abanico de cambios, obviamente también vienen muchas posibilidades que antes no veíamos por la limitación de nuestros pensamientos, quizás pensando que lo que hacíamos y de la manera como lo hacíamos era lo ultra wow, lo mejor para nosotros. Y cuando salimos de esa estructura, nos damos cuenta que existen cosas totalmente diferentes, que existen cosas más grandes, gente con mayor conocimiento de quienes nosotros podemos aprender. Porque cuando nosotros creemos que sabemos algo, siempre hay alguien que nos supera. Siempre hay alguien que ha caminado esa vereda o ese camino que nosotros queremos transitar. Siempre hay personas que lo han hecho una y otra vez y tienen mucho más experiencia que nosotros. Cuando se rompen esas estructuras de pensamiento y nos abrimos hacia los cambios, entonces vemos que hay formas diferentes y eficaces de hacer las cosas.
gente, como les decía, con experiencia mayor que nosotros en aquello que recién nosotros estamos empezando. Personas que desafiaron sus propios patrones de comportamiento, que desafiaron sus propios hábitos y rompieron algunas costumbres también para aprender y emprender aquellos que otros no estaban dispuestos a hacer. Y hacia eso Dios nos está llevando a muchos de nosotros. Pero sabe, es el tiempo de atreverse. Así que eso no se trata de suerte, como dicen algunas personas, que dicen yo no tengo suerte. Eso no se trata de suerte, sino de oportunidad. Y cómo usted y yo nos damos la oportunidad. Como vienen también muchas oportunidades cuando nos abrimos a los cambios. Cuando nos abrimos a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque el cambio trae adosado, como les decía, nuevas experiencias y también oportunidades. Dios siempre nos va a desafiar hacia los cambios, siempre. Usted va a ver que por eso constantemente Dios nos mete en procesos, permite procesos en nuestra vida, para que se generen cambios en nosotros que quizás por iniciativa nosotros nunca lo haríamos y nos quedaríamos siempre en esa área de limitación, en esa área de confort. Por eso dice en Filipenses 1:6, escuche, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en usted y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionará denota cambio, denota progreso, avance. Y lo que siempre progresa, avanza y no se detiene, va a dar fruto. Y es el propósito de Dios que usted y yo no tengamos vidas estériles. Dios siempre nos va a ampliar el espectro. Usted lo puede ver con muchos ejemplos en la palabra de Dios y aún en personas que son parte de nosotros. Por ejemplo, antes que David fuese el rey sobre Israel, él fue pastor de ovejas. Y él había adquirido algunas habilidades, mucha pericia en el oficio que tenía. Él se convirtió en un experto en matar lobos, osos y leones. Ese oficio le dio mucha experiencia para combatir con estos animales. Esa fue el área donde fue formado su carácter. Quizás donde usted está en ese momento. Sabes, Dios no desperdicia nada. Y muchas veces tendemos a quejarnos, ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿O cuándo voy a experimentar algo diferente? Muchas veces Dios nos mantiene en un tiempo determinado en un área. ¿Por qué? Porque tenemos que ser formados. Allí vamos a adquirir muchas experiencias para luego ser promovidos hacia donde Dios nos quiere llevar. Estando David allí fungiendo como pastor, él adquirió experiencia, fue formado su carácter. Pero ¿sabes? Él tenía que transicionar. ¿Por qué? Porque ese no era su lugar definitivo. ¿Escuchó usted esto? Quizás allí donde estás es el área donde estás aprendiendo, donde estás siendo formado, pero no es tu lugar definitivo. Y Dios quería promover a David porque, como les dije, no era su lugar definitivo, pero necesitaba sacarlo de la montaña. Dios nunca va a violentar ese albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? Sí va a permitir algunas situaciones para movernos del lugar donde estamos, que nos hemos acomodado pensando que va a ser nuestro lugar definitivo. Algunos porque se sienten muy cómodos y otros frustrados y piensan que Dios no tiene nada diferente o mayor para ellos. Obviamente, donde estás, has aprendido.
has adquirido pericia, así como le sucedió a David, pero no te acomodes, así estés cómodo. ¿Por qué? Porque hay que seguir avanzando. Por eso también comodidad para mí es igual a limitación. Porque tenemos la tendencia que cuando nos sentimos tan cómodos en un lugar, haciendo una cosa, pensamos que no hay cosas mayores ni diferentes. Si estás acompañado con alguien, dile allí, hay que seguir avanzando, hay que seguir cambiando. ¿Qué permitió Dios para que David entonces transicionara? Para que él pudiera entender que la montaña no era su lugar definitivo. Dios preparó un escenario, como dice allí en 1 de Samuel 17. Usted lo puede leer luego con calma, porque este pasaje tiene muchísimos principios, enseñanzas para nosotros. Dios preparó un escenario allí en el valle de Ela, donde David en esta oportunidad no se iba a enfrentar con el oso, con el lobo o con el león. Él se iba a enfrentar a otro oponente, como lo deja ver allí, un oponente diferente a lo que él había enfrentado. Se iba a enfrentar a Goliat. Y esta situación iba a permitir que saliera la identidad de David completamente, no solamente su potencial. ¿Sabes? Porque si no tenemos claro nuestra identidad, jamás va a salir el potencial que sí tenemos, que es inherente a nosotros, porque Dios nos los ha dado a cada uno de nosotros. Pero cuando entendemos la identidad, quiénes somos, también sabemos lo que somos capaces de hacer. Entonces sale de nosotros ese potencial, aun cuando las circunstancias no estén dadas, no estén a favor de nosotros. Así como en el caso de David. Ese enfrentamiento no era para sacar de circulación a David, como no es esa situación que tú estás atravesando. No es para descalificarte, para sacarte de circulación, sino para aumentar la capacidad que usted ya tiene. En el caso de David, para aumentar la capacidad que ya él tenía. ¿Por qué? Porque él había sido ungido por Dios. Así como lo hemos sido usted y yo. Y sabes, la unción permite que toda limitación sea rota. Alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. David tenía una característica importante. Él no se resistía a nada de lo que Dios quería hacer con él. Ese era su secreto. No se resistía a los cambios hacia donde Dios quería llevarlo. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No era porque él mataba a osos. No era un hombre conforme al corazón de Dios porque derribaba gigantes y los mataba. No, sino porque era un hombre que no se resistía a los cambios hacia donde Dios lo quería llevar. Por eso, ante un desechado Saúl, él fue una opción de Dios. Les dije en una oportunidad que valentía no es la ausencia de miedo, sino que aún teniéndolo, nosotros seguimos hacia adelante. Es esa capacidad de poder prevalecer e ir hacia donde Dios nos quiere llevar para que se cumpla en nuestra vida. David fue procesado en la montaña, allí en ese lugar donde estaba solo, donde fue olvidado aún por su propio padre, donde fue rechazado por sus propios hermanos. Pero sabes, él aprovechó esa oportunidad para conocer a Dios. Él aprovechó esa oportunidad para tener esa intimidad con Dios y hallar refugio en su presencia. Y fue en ese lugar donde salieron muchísimos
de los salmos en los cuales nosotros nos deleitamos hasta el día de hoy. Quizás Dios te está sacando de tu área y no te estás dando cuenta. Pero recuerda, mientras más resistencia, más proceso. Y es el tiempo que usted y yo le digamos a Dios: ¿qué es lo que me quieres enseñar en este tiempo? En esta temporada de mi vida. Hazme ver los cambios que me urgen hacer en este tiempo. ¿Sabes? Porque usted y yo no estamos solos para lidiar lo que podamos enfrentar. Usted y yo tenemos el respaldo, la intervención y la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros todos los días. Gloria a nuestro Señor. Pero si usted y yo estamos siendo formados, es decir, procesados, y nos estamos resistiendo, porque quizás no entendemos lo que Dios está haciendo, para eso Dios nos da la sabiduría y la revelación. Hay que buscarle para entender, para poder decodificar qué es lo que Él nos está diciendo. Que a veces no entendemos o no estamos dispuestos a escuchar porque estamos empeñados en hacer aquellas cosas que nosotros pensamos que son las correctas. Y estamos dejando de escuchar a Dios. Pero si no nos dejamos procesar por Él y no permitimos que se generen esos cambios en nuestra vida, tristemente no vamos a calificar para los planes de Dios. Ahora, no sé si recuerda hace unos minutos que inicié diciendo que todos necesitamos un cambio de dirección en un área determinada, y que quizás usted diga: yo no lo necesito en un área, yo lo necesito en toda mi vida. Necesito un cambio contundente general en mí, en mi vida, que me oriente hacia algo diferente, pero no cualquier cosa. Porque no se trata solamente de hacer algo diferente. Como dicen muchas personas, usted tiene que marcar la diferencia. Yo creo que Dios no nos ha llamado solamente para marcar la diferencia, sino para hacer nuestra vida diferente y nuestro entorno también diferente. Así que no se trata solamente de hacer algo diferente, sino hacer lo que está alineado al propósito de Dios y de lo que Dios está diciendo a tu vida en este tiempo. Que lo que hagas puedas evaluarlo. Si te estás llevando, o lo que estás haciendo, puedas evaluarlo si eso te está llevando a mayor crecimiento. Si eso te está llevando a crecer y a salir del área de tu limitación, de la autocompasión y de la estrechez mental. Porque lo nuevo rompe estructuras en nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué implica también los cambios? Cada vez que determinamos que Dios propicia cambios en nuestras vidas, debemos dejar muchas cosas. Así que cambio implica también, repítalo conmigo, renuncia. Y creo que esto es lo que no nos gusta. Porque sabemos que si queremos experimentar cambios en nuestra vida, también debemos renunciar a algunas cosas. Escuche, no hay cambios sin renuncia. Por eso les dije al principio que tenía que estar muy atento cuando inicié acerca de los principios que Dios nos quiere enseñar a través de este mensaje. Y cada vez que decidimos cambiar, hay algo que nosotros debemos abandonar de manera definitiva, de manera contundente. Porque si lo que dejaste un día, decidiste dejarlo un día, y tú sabes lo que es, lo que no contribuía a tu propósito, a la voluntad de Dios, si un día lo dejaste y lo tomas nuevamente, quizás nunca tendrás la valentía de volverlo a dejar. Así como decía mi abuelita, deje quieto lo que está quieto.
Si usted dejó algo un día que no aportaba a su destino profético, no lo vuelva a tomar, porque quizás no tendrá las fuerzas para dejarlo. Por eso debemos cortar con toda posibilidad, porque si lo mantienes como una posibilidad, lo vas a considerar. Y sabes, lo que empecemos a considerar, quizás lo hagamos. Por eso hay cosas, escuche bien, que ni siquiera deberíamos considerar. Quiero leer aquí un versículo y luego usted lo lee en todo el contexto. En Juan 21, del 1 al 14, el versículo 3. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron, es decir, los otros discípulos, estaban allí alrededor de más o menos 7 discípulos, la mitad de los discípulos, casi. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando vemos aquí, vemos a un Pedro que se sentía frustrado. ¿Por qué se sentía frustrado? Porque las expectativas que tenía él acerca de lo que Jesús debía darle no se cumplieron. Eso es cuando nos hacemos expectativas que no corresponden a lo que Dios está diciendo. Y a veces esas expectativas no las hacemos también con las personas. Y cuando vemos que ellos no cubren lo que nosotros estamos demandando, entonces nos sentimos frustrados y muchas veces amargados y también enojados. Esa frustración lo llevó a hacer lo que él hacía antes. Aquí vemos a un Jesús que ya había muerto en este contexto y ya había resucitado. Y aun cuando Jesús claramente le dijo que él ahora sería un cambio en su vida, pescador pero de hombres, él al sentirse frustrado volvió a su antiguo oficio. El momento de crisis, ese momento de frustración, lo puso a pruebas. Y sabes, lamentablemente, él sucumbió a hacer algo a lo cual ya no estaba llamado a hacer. Él continuaba viéndose como un pescador y no como el apóstol fundador de la primera iglesia. Por eso Dios siempre nos va a llevar a transicionar, a cambios en nuestra vida. Porque a medida que nosotros vamos cambiando, también va cambiando la manera de vernos. Tiene que cambiar la manera de vernos. Porque si no cambia, seguiremos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y dice el relato allí que él se esforzó toda la noche, pero no pescó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama a un cambio, lo que hacías antes no te va a dar resultado. Y yo sé que eso quizás no quieres escucharlo. Si Dios te sacó no solamente de una condición, sino de una posición, de algo que tú hacías. Porque cuando Dios nos saca de algo, no es para dejarnos en el aire, sino para darnos algo que supere lo que teníamos. Pero ¿qué es lo que pasó allí? Que él no entendía que cuando Dios te llama a un cambio, lo que tú hacías antes ya no te va a dar resultados. Así tengas la pericia, así tengas la experiencia. Pedro la tenía como pescador. Por eso Dios nos saca, ¿sabe?, de nuestro elemento. Y tú sabes cuál es tu elemento. El elemento de Pedro era el mar. El elemento de Pedro era la barca. Pero Jesús quería sacarlo de ese elemento, porque era un
objeto limitante para él. Jesús quería desafiarlo, como nos desafía a cada uno de nosotros, para convertirnos en personas atrevidas en el buen sentido de la palabra. Personas proactivas y no reactivas. Porque hay personas en estos tiempos reactivas. Estos tiempos están llenos de ese tipo de personas que están pensando cómo resuelven y no están escuchando la dirección de Dios y hacia donde Dios los quiere llevar. Pero ¿para qué Dios quiere traer estos cambios a nuestra vida y sacarnos del elemento donde nos hemos movido por mucho tiempo? Para que podamos realizar lo que nunca podríamos hacer en el elemento donde tuvimos mucho tiempo. Por eso usted puede ver en el caso de Moisés que Dios mismo propicia una situación, o la aprovecha, mejor dicho, para sacar a Moisés del palacio, llevarlo al desierto donde iba a ser procesado. ¿Con qué propósito? De convertirlo en un sobrenaturalista. Y nunca lo que Moisés hacía en el palacio iba a superar lo que Dios hacía a través de él. La barca para Pedro era el plan B. Quizás el palacio donde Faraón hubiera sido un plan B para Moisés, pero no había retorno. Por eso les decía que cambios implica dejar también algunas cosas. Renunciar, contar con algunas cosas. ¿Por qué? Porque quizás en el momento de presión, de frustración, vamos a ir hacia aquello que un día nos satisfizo según nuestras necesidades irreales. Recuerde, lo que no entregas, lo vas a tomar una y otra vez. Así usted diga, no lo voy a hacer, yo tengo temor de Dios. Mire, el que piensa, el que cree estar firme, que no caiga. Por eso es mejor cortar con aquello que en un momento de necesidad nos puede invitar a satisfacer nuestra necesidad, pero de manera ilegítima, porque ya Dios no está allí o quizás nunca estuvo allí. Por eso les decía, no hay plan B. ¿Cuál es la tendencia de muchas personas que atraviesan momentos de dolor, de insatisfacción, de pérdida, depresión? Quizás usted se identifique con estas o usted esté viviendo su propia situación. ¿Sabes cuál es la tendencia? Volver a lo que era costumbre. Volver de donde Dios te sacó. Tomar aquello que no desechaste para solucionar una situación con lo que jamás te dio resultado, con lo que jamás te llenó, sino que por el contrario trajo mayor problema a tu vida. Pero sabes, en contraste a Pedro, vemos la vida de un hombre llamado Eliseo. Allí en Primero de Reyes 19 al 21. Lo lee luego con calma. Vemos que cuando Eliseo recibió el llamado de Elías, él fue radical. Dice que estaba arando con sus yuntas de bueyes. Y cuando el profeta Elías pone su manto sobre él, símbolo del llamado que le estaba haciendo, ¿sabes lo que hizo Eliseo? Acto seguido, él fue, mató sus bueyes y con el arado hizo leña y quemó los bueyes. ¿Por qué? Porque no había vuelta atrás. No había consideración de volver a lo que antes hacía. Eliseo fue radical con el cambio que estaba dando. Y si usted y yo estamos dispuestos a traer cambios a nuestra vida y dejar que Dios procese en nosotros lo que Él quiere hacer, debemos ser radicales.
así como fue Eliseo. No quizás tomar como consideración algunas cosas que me van a llevar a la misma situación una y otra vez. Cuando usted y yo somos radicales, el pasado ya no es una opción en nuestra vida. Cuando eres radical, sabes que lo que estás soltando jamás será mayor a lo que estás recibiendo de parte de Dios. Cuando usted y yo somos radicales. Por eso debemos tener la seguridad que si caminamos en los planes de Dios, Él nos va a respaldar. Porque Dios va a respaldar solo lo que esté en su voluntad. Pero si queremos hacer lo que queremos o postergar los cambios que deben ser generados en nuestra vida, entonces no tendremos el respaldo de Dios ni su cobertura. Y esto suena fuerte, porque muchas veces queremos que Dios respalde lo ilegítimo. Recuerde que Dios nunca va a romper sus principios y sus leyes para complacernos a nosotros. No nos va a evitar procesos. ¿Por qué? Porque Él es un Padre que nos ama. Y el Padre que ama también disciplina y corrige para beneficio de nosotros. Y es por eso que a nuestro alrededor, lamentablemente, vemos tanta gente fracasada como Pedro, intentando pescar algo con algo que ya no resulta. Eliseo no tenía plan B. Él mató y quemó sus bueyes. Él quemó su arado. Hay que soltar para que Dios se entregue. Hay que soltar para determinar cambios genuinos en nuestra vida. Y no cambios intermitentes, sino permanentes. Si no sueltas, las mismas circunstancias te van a llevar a que sueltes. Tarde o temprano. Porque Dios es un Dios que nos ama tanto que Él muchas veces permite circunstancias para que podamos entender que su voluntad es mejor que la nuestra. Llegará quizás el momento que lo que venías haciendo no te va a dar más resultado. Así que suelta y entrega tu barca de una vez y mata tus bueyes. Acaba con esas opciones. No te resistas, no nos resistamos más a los cambios, porque a lo que Dios está invitando, así no lo entendamos ahora, va a superar todo y va a salir de ti y de mí lo que hay dentro, pero que quizás no puede salir ahora por tantas estructuras que tenemos. Acaba con las opciones. Borra ese contacto. Suspende esa cita que habías pautado que no te va a traer ningún beneficio. Rompe esa relación que no te conviene y renuncia de una vez a lo que debes renunciar. Porque algo es nuestro realmente solamente cuando Dios nos los da. Así que te invito allí donde estás a que por un momento cierres tus ojos. Esto no tiene ningún misticismo de que tú cierres tus ojos, sino que para que podamos concentrarnos y meditar en la palabra que Dios ha traído para nosotros en este tiempo. Porque usted y yo sabemos los cambios que son necesarios. Y aquellos que no podemos entender o saber, el Espíritu Santo nos los hace saber si nosotros llegamos de manera honesta delante de su presencia a decirle: Señor, hazme ver lo que yo no puedo ver. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando estamos presionados? Cuando estamos frustrados. Quizás vamos a tomar la barca que no entregamos y que debimos entregar. Quizás vamos a hacer lo que creíamos que nos dio resultado un tiempo. ¿Qué hacemos usted y yo cuando tenemos problemas con las personas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, aún con nuestros líderes? Lo que usted y yo hacemos
Eso es nuestra barca. No nos resistamos más a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aunque no lo entendamos muchas veces, es lo mejor. Déjese llevar. Porque Dios siempre nos va a llevar a ser alguien que no creíamos que seríamos. Para hacer cosas que quizás pensamos que nunca podíamos hacer. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Así que este sea un tiempo de profunda reflexión. Porque en todo lo que estamos viviendo, Dios lo está aprovechando y se están generando los mayores cambios en nuestra vida. Y como les he dicho muchas veces, no podemos salir de esta temporada iguales a como entramos. O que podamos entender y escuchar la voz de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Y que lo que Dios da no va a superar a lo que tú hayas tenido. Así que démosle gracias a Dios por lo que Él está formando en cada uno de nosotros. Dios te está formando el carácter. Quizás tú te sientas como David, solo en la montaña. Pero sabes, tú puedes aprovechar este tiempo, que sea tu mayor tiempo de intimidad con Dios, tu mayor tiempo de aprendizaje. Y que quizás no vas a tener el tiempo que tienes ahora cuando pase toda esta situación. Aprovechemos este tiempo. Señor, llévanos hacia donde tú nos quieres llevar y que no nos resistamos, porque un corazón conforme al corazón de Dios es aquel que no se resiste a los cambios que Él quiere generar en nuestras vidas. Así que espero que esta palabra haya bendecido tu vida como bendijo la mía. El Señor y su palabra, Él nos ha enseñado la manera correcta de vivir, aún en medio de un mundo caído. Y en esa palabra de Dios tenemos los más grandes principios que deben regir nuestra vida, que nos llevan a mayor crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Así que te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que siempre nos encontremos en este tiempo. Los domingos a las 10:30 de la mañana en el nuevo horario y todos los jueves, si el Señor nos los permite, en este espacio, viviendo de la mejor manera, donde vamos a ser instruidos, edificados por la palabra de Dios, para cada día dejar de ser menos nosotros y más el Señor en nuestras vidas. Y si usted quiere sembrar en este ministerio de bendición, puede hacerlo. Nosotros al privado le estaremos pasando toda la información que usted necesita para hacerlo. Va a ser de mucha bendición para su vida, así que no pierde esa oportunidad. Así que les bendigo, les amo, les mando saludos a todas las personas que están fuera del país. A veces me dicen, pastora, usted no nos manda saludos. En estos días se quejaron unas ovejitas que tenemos allá en Houston. Pastora, no nos manda saludos. Hoy les mando un saludo muy caluroso de estas tierras venezolanas, con mucho amor. Y para cada uno de ustedes que están en los diferentes países que nos siguen. Así que para ustedes nuestra bendición y todo nuestro amor.